el tema de Petro? ¿Qué perspectivas se abren? ¿Qué lectura tienes, Gabriel? Muy interesante. Mira, la toma de posesión, o digamos el fin de semana de toma de posesión, porque arranca, aunque fue ayer formalmente, ayer domingo, desde el sábado, con una especie de toma de posesión popular, con festejos callejeros, con una serie de actividades que rompió mucho con los protocolos tradicionales colombianos, que siempre han sido muy propios, muy, pues, digamos, muy de palacio. En este caso llevaron la fiesta a la calle. Me parece que ha sido un fin de semana lleno de simbolismos en las actividades, en los discursos. Un discurso muy interesante el de Petro, muy interesante también el de Francia Márquez, su vicepresidenta, primera mujer afrodescendiente que llega a ese cargo en Colombia, pero además de una historia de pobreza, de marginación, de persecución política, en fin, no es simplemente una mujer afrodescendiente, es una mujer que viene de la lucha social también. En los símbolos me llama la atención uno en particular. Petro decide que quiere, a la hora de la toma de posesión, hacerlo con la espada de Bolívar, lo cual tiene un peso simbólico enorme. Y el presidente saliente, Iván Duque, se niega a autorizar la salida de la espada del lugar en el que está resguardado, en un acto que yo no puedo calificar como otra cosa más que de mezquindad absoluta. Entonces, ¿qué hace Petro en cuanto toma posesión? Su primer acto de gobierno, ¿cuál fue? Ordenar que saliera la espada para que se la pudieran llevar. Entonces, símbolos hasta ahí. Interesante. Oye, Duque y el derecho al pataleo, dirá, en los últimos 30 segundos de mi presidencia, díganle que no. Exacto. Y no bueno, se consuelan. Cada quien decide cómo quiere que se le recuerde, ¿no? Y ahora, pues, recordaremos a Duque como el hombre que infructuosamente trató de impedir la salida de la espada de Bolívar, pero que logró mantenerla media hora más todavía en su lugar. Claro. Muy interesante. A mí me gusta la idea, y lo hemos platicado aquí, de que alguien que perteneció a un movimiento armado, un movimiento guerrillero, aunque él no era hombre de armas, pero era un ideólogo, era un propagandista, que opte por la vía política y que pueda triunfar por la vía política, me parece muy importante. Creo que siempre quien elija los votos por encima de las armas tiene que ser bienvenido. Por otro lado, pues rompe un viejo esquema bipartidista en Colombia, porque no solo es que llegue la izquierda, es que por fin se rompe. Fíjate, a mediados de los 50 se crea un pacto en Colombia que básicamente excluye, salvo a los dos grandes partidos tradicionales, uno de centro derecha y otro de centro-centro, ni siquiera de centro-izquierda, y excluye a todas las demás fuerzas políticas. Ahí comienza a germinar la guerrilla. ¿Por qué? Porque hay un sector muy amplio de la población que se siente marginado y excluido por mandato casi constitucional. Entonces, tiene una relevancia adicional, país desgarrado por una guerra civil de más de medio siglo. Y si nos vamos a los tiempos de la violencia, a fines de los 40, más de medio siglo, 70 años de violencia intestina en Colombia. Hay quien pretende comparar la situación de México con la de Colombia. Creo que son radicalmente distintas porque allá, además de la fuerza criminal del narco, tienes la guerra civil en que la guerrilla o los grupos guerrilleros tenían control territorial y fuerza armada de una manera que no ha sucedido en México en esas dimensiones. Y ellos han tenido definiciones más claras que las nuestras. Sabe que la izquierda llega ahora a la presidencia. Desde el 91 firmaron una constitución y el M-19 tuvo ministerios. O sea, Navarro Wolf fue ministro de Salud, han tenido gobiernos locales. O sea, llevan 20 y tantos años ya en la política. Y acuerdos de paz que le valieron el Nobel a Santos, ¿no? Que le valieron el Nobel a Santos y que después Duque congeló un poco, pero que al final del día ha tenido una relevancia muy importante, porque creo que también eso hay que reconocérselo al antiguo régimen, vamos a hablar así en Colombia, y es que sí hizo un intento serio
por incorporar a las antiguas guerrillas a la vida política, a la vida pública. Les dio entrada, de hecho, pues el mismo Petro pues, fue liberado y pudo empezar a hacer política desde hace mucho tiempo. Esta fue su tercera intentona o su tercer esfuerzo electoral, y en este dicen que la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Oye, y algún día me tendrás que ligar literatura y política, que todo eso entiendes mucho, y por qué en América Latina somos tan extraordinariamente lentos. Yo te decía, la Constitución de Colombia es del 91. A diferencia de México, ellos cerraron su transición con una, efectivamente, Constitución. Pero si tú vas a Portugal, los restos del régimen anterior pues ya no existen. Portugal es hoy un país europeo vibrante. España tiene broncas nuevas, Corea del Sur, incluso Grecia. Y América Latina vive anclada en sus viejos fantasmas de los 70s, 80s y 90s. Y avanzamos, firmamos pactos, nuevas constituciones y 100 años de soledad, Gabriel. Y seguimos 100 años, yo diría, de circularidad. Espiral, ¿no? Estamos en espirales que no llevan a ningún lado. Y fíjate, ahora que hablas de eso. Argentina, ves México. La política se parece mucho a la de hace 25 años. Pero tal vez a la de hace 40. Tal vez, ¿no? sí. Y mira, estuve en Chiapas este fin de semana por un asunto familiar muy grato. Y, ¿fuiste a leer Balún Canán? Fui a Comitán, fui a revisitar mis orígenes, fui a visitar a San Caralampio. Fue la entrega ayer de la medalla a Rosario Castellanos, que entrega el Congreso allá en Chiapas todos los años, pero en mi trayecto pasé en algún momento entre San Cristóbal y Comitán por una zona de control zapatista. Y me llamaron la atención y en un ratito lo subo a redes arrobándote para que tú lo puedas, porque tú sí lo difundes como Dios manda, yo tengo un alcance menor. Carteles y letreros sobre la carretera del STLN o de un grupo afín y cercano al STLN llamando al cese a las hostilidades en Ucrania, exigiendo la paz. Entonces, bueno, en México los movimientos armados son pacifistas. Oye, haciéndose eco de la tregua que pidió el presidente, ¿no? 2 veces. Y probablemente... Una tregua de 5 años. Probablemente, a ver si lo oye Putin, ¿no? Pero fíjate que ahora, después de esto, cuando subas tú las fotos, bueno, las subiré yo y las compartas tú, tal vez Rusia reconsidere. Estoy seguro que Putin está temblando por las en estos momentos. Desde aquí. Oye, 20 segundos. Trump. Mira, regresa con una fuerza enorme, le pega a Biden, le pega a López Obrador. ¿A qué está jugando? Le pega a todos, está jugando a regresar, le pega parcialmente a López Obrador, ¿no? Porque, bueno, pues dice, pues me cae bien, ¿no? Es un socialista, pero me cae bien. Es un socialista que se dobla en 20 segundos. No, pero lo interesante, lo fascinante es ver cómo sigue atrapando a el interés de los medios y de la opinión pública en todo el mundo, pero allá. Fíjate, probablemente no hay un personaje más gris, tibio, que el de Jared Kushner, su yerno. Muy influyente, muy importante, pero no es precisamente un hombre de arrojo, ¿no? Que te llame... De libros y de negociación. Sí. Publica un libro y todo el mundo está hablando de su libro. Sí, claro. Entonces, es un fenómeno, Trump. Yo creo que regresa y yo creo que tenemos que estar listos como país. Deja tú como analistas, como gente de noticias, como país tenemos que estar listos para lo que eso implica. Claro. Porque al final del día no es Trump alguien que quiera mucho a México, y van a ser 2 años con ese ritmo. Miguel Gabriel, harto tema, poco tiempo. La apuesta es si podrá o no Morena superar los costos de la elección interna. Ya viste, ahí creo que hay más impugnaciones que votaciones. Todos los distritos efectivamente los impugnan. Todos están impugnados. Veremos cómo termina. Muchas gracias, Gabriel. Nos seguimos la semana próxima.